Y quiero presentarte a nuestros invitados de hoy. Alejandro Javier Foti, Senior Data Center Architect, DevOps y Cloud en BBS. Y Facundo Saralegui, Ingeniero de Soluciones en Cisco. Hoy hablaremos con estos dos destacados profesionales sobre la inteligencia artificial en acción. Bienvenidos una vez más a Conectados al Horizonte. Bienvenidos Alejandro de BBS, Facundo de Cisco. Bueno, como mencionamos en la introducción, hoy vamos a tocar un tópico muy importante que es la inteligencia artificial. ¿Qué desafíos ven hoy que tienen las empresas para implementar esto? Mira, yo creo que hoy las empresas tienen como varios desafíos o hay varios vectores que los cuales representan un desafío. Por un lado vamos a tener lo que va a ser la parte más estratégica cultural de entender cómo la inteligencia artificial se va a poder integrar en quizás procesos críticos del negocio y también estratégicamente dónde hace más sentido poder aplicarlo, porque obviamente la inteligencia artificial tiene muchos casos de uso que puede llegar a resolver y obviamente hay un camino que recorrer. Después también tiene un desafío que está relacionado con la infraestructura, ¿sí? Si cuál es el estado de la infraestructura, si está preparada para soportar las cargas que van a generar la inteligencia artificial, que tiene ciertos requerimientos que son un poco distintos a lo que convencionalmente venimos manejando. Después también va a haber un desafío muy grande en la cantidad y la calidad de los datos. Así que nosotros obviamente para poder usar una IA y tener resultados confiables vamos a necesitar de muchos datos, que esa información no esté fragmentada, que esté de una forma particular para que obviamente las inteligencias artificiales lo puedan entender correctamente. Y creo que después, abajo de todo, también hay un desafío muy interesante con la parte de seguridad y ética con respecto a las inteligencias artificiales para que obviamente podamos confiar en un modelo, tenga respuestas repetitivas y que podamos obtener quizás una explicación de una decisión. Son todos esos los desafíos que obviamente van a tener Sí, las empresas hoy. me encantó. ¿Te parece si andamos un poquito el camino? Lo Me que encantó quieras, el sí, sí, primer sí. tópico, el cultural. Ujú. ¿Podés ahondar un poquito más en eso? Sí, a ver, hoy creo que las empresas tienen una mirada muy quizás escéptica sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo parecería que esto va a ser un gran resolvedor de problemas. Si alguien recuerda la curva sobre expectación que publicó Gartner, hoy estamos en la punta de esa curva, donde después obviamente va a descender un poquitito más. Entonces, hoy las expectativas son muy altas. Y eso después hay que bajarlo un poquitito a tierra y culturalmente tenemos que entender cómo la IA no va a ser un proyecto como IA puntual, sino que va a estar ayudándonos en distintas etapas del desarrollo de un negocio o de un proceso de una empresa. Entonces no es que va a ser un proyecto de IA, sino como que la IA se va a terminar integrando transversalmente a lo largo de todo el negocio. Entonces culturalmente tenemos que entender que es una herramienta quizás un poco nueva, pero que nos puede dar un montón de ayuda en distintos lados y tenemos que incorporarlo como no un super proyecto de IA, sino que nos va a poder ayudar en distintas etapas a lo largo de un negocio, ¿no? Claro, eso es un cambio de óptica bastante importante para lo que estamos tal vez acostumbrados de ver algo como un proyecto con un principio y un fin. Esto es parte integral de un todo que va a ser y va a tener que ir creciendo. Me gustó el punto 2 que tocaste, que es la infraestructura, porque también va a tener que soportar esto. Sí, a ver, con respecto a la infraestructura, todo lo que está relacionado con inteligencia artificial, obviamente tiene métodos de cálculo y de procesamiento que son un poco distintos. Lo deben haber escuchado por varios lados el uso de las GPUs o de las tarjetas gráficas para poder procesar. Y puntualmente las tarjetas gráficas, si querés, por un tema de arquitectura, tienen una parte limitada en lo que es la parte de la memoria que tienen esas tarjetas. Y cuando uno quiere hacer un deploy de una solución de inteligencia artificial, que obviamente va a haber varios modelos corriendo con distintos fines, ahí nos encontramos que quizás las GPUs empiecen a hablar entre ellas o tengan que hablar de nodo a nodo y obviamente el transporte ahí es un poco la red, entonces empieza a jugar la infraestructura de GPUs, que no era algo tan común quizás en las infraestructuras de nuestros clientes, más la red que tiene que estar preparada para poder soportarlo y obviamente entenderlo esto quizás en un contexto multicloud donde podamos hacer uso de algunas cuestiones ¿cómo se llama? En la nube y algunas cosas en lo que es on-prem, tratando de llevar quizás la parte de IA lo más a la edge posible para reducir las latencias. Entonces ahí hay un desafío de entender cómo está planteada la infraestructura, cómo vamos a armar la estrategia y qué es lo que necesitamos para que obviamente el desarrollo de la inteligencia artificial funcione. Si querés, Sí, cerra, dale. lo cierro con... Hace Sí. poco IDC también hizo un informe en 2025 sobre lo que son la implementación de Ujú. inteligencia artificial y había dado algunas estadísticas que, por ejemplo, más del 85% de los proyectos no pasaban de poca a producción. O sea, hay un alto grado todavía
si querés, de problemas al llevar a cabo un proyecto con inteligencia artificial. Entonces ahí es donde me parece que hay que alinearse bien para que ese rate empiece a ser cada vez más lineal y que nosotros las pruebas o las cuestiones que hagamos puedan llegar literalmente a producción y obviamente nos den un beneficio, ¿no? Claro, corríjame si no es así, que justo por eso fue que viene esta pregunta. Básicamente tenemos una red donde le tenemos que dar de comer a estos servidores de procesamiento donde están las placas de video. Esa red tiene que estar preparada por, me imagino, volumen, la cantidad de información que hay que entregarle para que pueda procesar, porque el procesamiento justamente es alto, ¿no? Entonces no podemos estar con una red porque se generaría un eslabón débil, entiendo, ¿no? En la cadena. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Y por eso ya lo pensamos en Cisco y por eso también tenemos nuestra infraestructura preparada para AI, o le llamamos AI Ready, lo van a ver así siempre. Y justamente lo que hicimos fue realizar el chasis por completo, lo fabricamos y lo rediseñamos por completo, justamente para que, como bien decía, se pueda elegir dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer con la IA. Si nosotros necesitamos hacer que nuestra IA sea inferencias, o sea, cuando ya una está preparada, de preguntarle a la IA y que nos responda, podríamos necesitar un poco más de CPU, ¿sí? Obviamente la GPU siempre la necesitamos, pero vamos a necesitar un poco más de CPU. Pero ahora si necesitamos entrenarlo, ahí sí es donde vamos a necesitar más GPU. Entonces con nuestro nuevo diseño, por ejemplo del UCS X, lo que tiene es que nosotros podemos ir poniendo nodos, ¿no? Un nodo de procesamiento, un nodo de memoria, dependiendo de lo que nosotros necesitemos y dependiendo también de lo que la empresa necesite y también del crecimiento que tengamos en esa empresa. Porque cuando la empresa necesite más cómputo va a poder poner nuevos nodos, por ejemplo de GPU o de CPU, dependiendo de en qué lugar y en qué momento se encuentra su IA. Ok, entonces me estoy graficando, ¿sí? En base a lo que ustedes me están contando. De vuelta, corríjanme si no es así. Pero básicamente entonces vas a tener tu red donde tenés que alimentar la parte de procesamiento, de entrenamiento, ¿sí? Pero entendería que hay una gran parte que todavía va a estar designada al cloud, ¿verdad? O a terceros donde vas a tener procesamiento. Me imagino que hoy si le dedicas todo eso tendría un costo muy alto tener todo. Entonces el tema, no solo latencias que mencionaste, sino que el tema de poder tener procesamiento local abarataría mucho el Sí, ahí trabajo. en cuanto a lo que es el sizing, si querés, de todo lo que es inteligencia artificial, siempre hay trade-off, ¿sí? Donde Ok. uno tiene que elegir, porque, a ver, si nosotros queremos que todos los usuarios usen inteligencia artificial, obviamente los recursos van a tender a ser infinitos, y cuando nosotros empezamos a escatimar esos recursos infinitos, si se quiere, lo que vamos a hacer es empezar a limitar la infraestructura, por un tema obviamente de escala, y obviamente ahí lo que tenemos que entender es cómo eso quizás nos pueda generar un poquito de latencia con el usuario, ¿sí? Entonces ahí es donde son esos trade-offs entre quizás armar un esquema, no sé, multicloud para hacer, no sé, el fine tuning en la nube y después correr los modelos locales. Hay que armar bien esa estrategia porque de vuelta acá hay una cuestión que sí es muy importante, es que como esto va a ser un servicio al cliente final, siempre hay que cuidar mucho el tema de la reputación, ¿sí? Cuando nosotros sacamos a un proyecto a la calle o se lo brindamos a nuestros usuarios, es muy importante que ese sistema o este proceso esté bien aceitado, que responda bien, que responda rápido para que tenga una buena percepción del usuario, ¿sí? Y no generar ahí algún puntito que son difíciles de dar vueltas, si se quiere, ¿no? Y además también es muy importante el tema de dónde se encuentran los datos, ¿no? Si los datos van a estar en la nube, dónde van a estar almacenados, o si nosotros los necesitamos tener en un lugar específico como sea nuestro data center. Exactamente. Sí, Bueno, eso quizás dispara un poco la parte de gobierno de datos, ¿no? sí. De empezar a entender de la cantidad y el gobierno, ¿no? Cómo vamos a manejar temas de regulaciones, ISO 27001, PCI DSS, hay un montón de regulaciones, quizás, y entender cómo vamos a empezar a cuidar esos datos con los que vamos a usar la IA. Sí, bueno, recuerden que no es solo para entrenamiento, sino si vamos a hacer algo de tipo inferencia, va a haber datos que van a estar guardados, que pueden ser procesos, cuestiones o datos relevantes para una compañía, entonces siempre eso tiene que tener un resguardo, ¿no? Y empieza a jugar aunque hablamos siempre de IA, empieza a jugar un factor humano que es la ética también, ¿no? ¿Qué hacemos con esos datos? Eso es un desafío también para las empresas hoy, entrar en compliance con determinados protocolos internacionales y demás, que es un poquito lo que mencionabas vos. Si me tenés que decir en concreto, una empresa que
tiene poco y nada de infraestructura y quiere hacer una inversión en comenzar, ¿cuáles serían los pasos que deberíamos dar? Mira, yo creo que una de las primeras cosas que hay que definir es el caso de uso a resolver, ¿sí? Y el criterio de éxito. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio de éxito que voy a implementar con este caso de uso? Porque puede haber casos de uso, a ver, para hacer un ejemplo, ¿no? Si nosotros hacemos una herramienta interna, por ejemplo, para IT, para que solucione la operación, eso quizás puede tener un ROI, pero para IT, pero no para el cliente final. Entonces, primero hay que definir cuál es el caso de uso y ¿cómo se llama? Las métricas de éxito, los KPIs. Exacto. Exacto. Sí, perdón, ahí me metí No, en no, inglés y español al mismo No tiempo. te preocupes. Pero yo creo que ese es uno de los primeros puntos para entender qué es lo que vamos a hacer y cuál va a ser el grado de éxito. Después, por otro lado, hay que hacer un poco un assessment de infraestructura que involucre todo, ya sea cómputo por procesamiento, por GPU, por red, por almacenamiento, que también juegan un rol bastante claves. Hay que hacer un assessment para ver cuál es el gap que tenemos versus lo que queremos hacer, la infraestructura que necesita, ¿cómo se llama? Y qué es lo que tenemos. Y después quizás con una mirada un poquitito de futuro para que sea un primer proyecto. No vamos a comprar infraestructura independiente para cada proyecto, sino entender cómo eso después va a escalar en el tiempo cuando les sigamos sumando proyectos. Después, obviamente, la capa de seguridad, ¿sí? De cómo vamos a proteger la IA, cómo vamos a hacer que todos esos datos que estén dando vueltas por toda la infraestructura estén seguros. Después también, en relación con los datos, si querés, cómo vamos a armar y cómo vamos a limpiar un poquito los datos para poder alimentar correctamente a una inteligencia artificial. Y infraestructura, datos, seguridad, gobernanza, Sí, eso es un poco la idea, ¿no? sí, no, perdón, y algo importante también es cómo vamos a manejar y cómo vamos a tener visión de ese data center. Si la persona va a tener que estar físicamente donde está el data center o puede estar en cualquier lado, ¿no? Manejar un data center, por ejemplo, de Argentina, desde Uruguay, desde Paraguay, desde Chile, desde donde nos encontremos. Entonces, eso también es importante, ¿no? De analizar y decir, bueno, yo tengo mi gente de IT, mi especialista en data center, por ejemplo, en Argentina, y quiero que maneje mi data center, donde también estoy corriendo la parte de IA, que sea en Uruguay o en Paraguay. Por ende, eso es lo importante también, lo interesante de lo que podemos hacer también con Cisco. Y en el caso de Cisco, sí tiene la solución para poder cubrir un end-to-end de esto que estuvimos hablando. Sí, exactamente. Nosotros nos podemos conectar a un dashboard, a la nube que se llama Intersight, en donde podemos administrar todo nuestro data center desde ahí. Entonces me vuelvo a poner en el papel o en el rol de una empresa que quiere empezar a emprender. Me encantó que dijiste una palabra que es assessment. BBS me puede otorgar ese assessment con la tecnología de Cisco. Sí, a ver, BBS tiene hoy las capacidades para poder trabajar el proyecto desde su génesis, de entender, ayudarlos a definir los casos de uso y obviamente después derivar en todo lo que sea la parte del assessment, entender cuál es la infra, qué es lo que se va a necesitar. Porque acá hay un factor clave también que es cuando se hacen los sizing de proyectos de inteligencia artificial. Obviamente todo depende del consumo, de cuánto los clientes terminen usando esa inteligencia artificial y para cada caso de uso tiene distintas formas. Entonces el consumo no se puede hacer un P por Q y decir, bueno, necesito tantos usuarios por tanta memoria. No es tan lineal, sino que a veces el consumo es en función del uso, entonces hay que entender bien, obviamente, cómo eso va a responder en un entorno real, no simplemente haciendo una cuenta simple. Pero sí, ahí en BBS los podemos ayudar desde lo que es la parte del sizing, definir el caso de uso, hacer una semi-infraestructura y hasta incluso proveerla y hacer todo el startup para que después la empresa pueda continuar con su proceso. Se tiene una carga de consultoría prácticamente constante y a lo largo del tiempo. Correcto, dado que la inteligencia artificial es una tecnología, si querés, incipiente, es un poco nueva, creo que también es uno de los desafíos que hay dentro del mercado, que tampoco hay muchos recursos calificados, que eso escasea un poco. Entonces ahí es donde creo que partners como BBS aportan todo ese valor para, con la experiencia que tenemos en todos los países donde estamos, poder llevarle una solución de valor agregado a los clientes. Ale, si un cliente ya tiene una red con equipamiento Cisco hoy, ¿es suficiente ya hacer el upgrade o qué pasos debería estar considerando? Es una muy buena pregunta. Generalmente hoy las redes de data center están preparadas para soportar algún tipo de cargas de trabajo, pero quizás el desafío de soportar inteligencia artificial con las GPUs y demás tiene otros requisitos. Y entonces no necesariamente una red que hoy ya está establecida dentro de un data center va a estar preparada para soportar IA. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de implementar modelos o implementar múltiples GPUs, ¿sí? Esas GPUs de alguna manera se van a tener que interconectar, ¿sí? Para poder transportar datos entre GPUs.
Hay ciertos requerimientos que cuando nosotros vamos a implementar inteligencia artificial, que quizás no están cubiertos al 100% con una red de un data center que hoy podría llegar a tener un cliente. Recordemos que cuando hay implementaciones de inteligencia artificial estamos hablando de múltiples GPUs funcionando en una modalidad clúster y incluso haciendo conectividad entre GPUs. ¿Sí? Eso lo que requiere es mucho ancho de banda, ¿sí? Una latencia muy baja, estamos hablando de tipo un lossless Ethernet. Y en general se está hablando de anchos de banda de 200 GB para arriba, que es lo que vamos a necesitar para interconectar a todas estas GPU. Ahí en este caso Cisco tiene una guía de diseño, un white paper, donde ya habla que quizás nuestra red de data center actual va a ser como una red de frontend por donde llegan los requerimientos de nuestros usuarios hasta nuestra aplicación. Y después se está hablando en este white paper de una red tipo de backend, donde sea una red que esté especialmente diseñada para soportar este tipo de cargas mucho más intensas. Obviamente, pues le tenemos que dar el contexto de que es una red que va a interconectar GPUs, no va a haber mucho más, entonces no necesariamente va a tener que escalar como todo el data center, sino estar preparada, obviamente, para hacer esta conexión entre GPUs. Y de vuelta, cuando empezamos a hablar de 200, 400, 800 GB, así que eso ya viene casi como un estándar de la GPU NVIDIA, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a necesitar un ancho de banda muy alto, que quizás hoy es muy difícil de ver en un data center que un cliente tenga puertos 200, 400 GB para el acceso, ¿sí? a este tipo de infraestructura. Así que claramente quizás ahí es donde hay que también hacer un pequeño rediseño o pensar un poquitito cómo la red se va a tener que adaptar para quizás agregar esta red de backbone donde podamos conectar todas las GPUs. Y ahí es donde, entre las buenas prácticas que tiene Cisco, la experiencia que tiene BBS, podemos ayudar a los clientes para que esa implementación sea exitosa y que no sea un problema más después a futuro, ¿no? Sí, pues recordemos también esto, nosotros vamos a preparar una red de backend quizás para una implementación de hoy que puede llegar a tener 2, 3 modelos corriendo o uno en algunos casos, pero eso también tiene que tener la visión de cuánto va a crecer a futuro. Ahí lo que decía Facu con el tema del UCSX o los 885, los 485, cómo los podemos empezar a utilizar para que eso después empiece a escalar y tengamos una red obviamente preparada para el ahora y para el futuro también. Exacto. Entonces, fundamental diseño, volvemos a lo mismo, que ustedes les puedan hacer una auditoría donde ustedes puedan realmente dar una solución escalable a lo largo del tiempo. Es fundamental eso. No es Exacto, tan fácil como comprar un hardware y ponerlo y que ande. Exacto, porque de vuelta a la inteligencia artificial, utilizar otro tipo de recursos, no todas las empresas los tienen, entonces hay que pensarlo desde cero, como va a ser algo nuevo. Entonces, obviamente, el planning y el diseño de esas aplicaciones va a tener que estar armado de una forma, la infraestructura va a tener que estar armada de tal forma para poder soportarlo, tener la visión a futuro, poder incluso escalar en entornos multicloud. Hay que hacer todo un assessment para que, de vuelta, que ese proyecto que nosotros estamos pensando y que vamos a tener una idea de cómo debería funcionar, poder llevarlo a la práctica y que eso después pueda entrar en producción y que obviamente nos ayude en el día a día, ¿no? Entendería que tal vez sí hay un core de diseño y eso puede cambiar, depende de la industria. El requerimiento va a ir más en función de qué modelos quieran implementar. Exacto, a ver, con respecto a los distintos tipos de industrias, ahí no varía porque de vuelta, la inteligencia artificial es un medio para obtener un fin. Lo que va a cambiar es el fin. Porque obviamente una empresa, no sé, en una línea de producción querrá hacer predicciones o estadísticas sobre una línea de montaje o tener un gemelo digital o utilizar visión por computadora. Ahora quizás empresas al lado financiero hagan otro tipo de aplicaciones. Entonces quizás el fin cambia, el medio sigue siendo el mismo, por ende la infraestructura que se va a necesitar para correr inteligencia artificial sí va a ser común a todos. Quizás ahí lo que se puede hablar un poquitito es cómo llevamos esa inteligencia artificial un poquitito más hacia el edge, ¿sí? O cómo es la estrategia de modelos. No vamos a usar un único modelo, generalmente vamos a tener varios corriendo con distintos propósitos. Entonces ahí es, si querés lo atamos a la primera pregunta, está la parte estratégica, si querés, de cómo vamos a hacer ese despliegue, ¿no? Hay una gran diferencia en tema de consumos, depende de los modelos. ¿Cómo se seccionan? Es uno que requiere más procesamiento, tal vez otros requieren más memoria. Todos más o menos en realidad el requerimiento es igual. ¿Qué diferencias hay puntualmente en las tecnologías y por qué siempre vemos noticias de que tal modelo está pico en punta con X o Y? Pero para poder entender es decir, bueno, ok, no sé, voy a encarar un modelo particular porque este me cubre todo, o puntualmente hay modelos para cada uso. Bueno, ahí, si querés la pregunta te la divido en varias cuestiones, porque con respecto a lo que son los LLM, ¿sí? Si querés comercialmente ChatGPT, Copilot y demás,
tienen ciertas características. El volumen de infraestructura que necesitan va a estar dado, si querés, por la cantidad de parámetros del modelo. Obviamente nosotros no vamos a poder usar los modelos de pago cerrados, ¿no? como Gemini o ChatGPT, sino que vamos a usar modelos open source. Ahí después lo que tenemos que ver es la cantidad de parámetros que tiene cada modelo. Si querés podemos decir que cuanto más parámetros, un poco más inteligente es, pero también hay parte de la estrategia de entender para qué lo voy a usar y elegir el modelo correcto, ¿sí? Porque obviamente cargar esos modelos va a tener un peso en la infraestructura, entonces yo quizás no voy a necesitar cargar un modelo tan grande para una tarea sencilla, si se quiere, ¿sí? Entonces ahí es donde de vuelta parte un poco la estrategia. Eso con respecto a los LLM. Después tenés otra línea que está más relacionada a la visión por computadora, gemelos digitales, que van por otro lado, que son modelos también que se pueden empezar a correr para una tarea específica, ¿sí? O para hacer la parte de predicciones, o de vuelta, gemelos digitales en la industria es muy fuerte también, visión por computadora para poder entender qué es lo que está pasando, o poder predecir qué cuestiones que pueden llegar a pasar a través de imágenes. Entonces, cada uno tiene como sus distintos sabores de recursos que va a consumir, ¿sí? Y obviamente, volviendo si querés al caso de los LLM, que es el que más se va a escuchar, ahí también depende cuánta gente lo use, que eso es un factor también determinante en la estimación de infraestructura. Nosotros vamos a tener, a grandes rasgos, el sizing es el modelo por sus pesos, después por algunos parámetros por la concurrencia, si querés, ¿no? Y el contexto de esa concurrencia. Entonces, ahí es donde vamos a entender de cuántos usuarios lo van a consumir al mismo tiempo, con qué contexto lo van a estar utilizando, y todo eso es lo que termina dando un sizing final, y es ahí donde hay que hacer obviamente un sizing correcto para que después eso no tenga latencia, ¿sí? Porque si nosotros hacemos un mal sizing de la aplicación, generalmente le vamos a preguntar algo y va a tardar mucho tiempo en responder, y ahí es donde esa percepción o esa reputación empieza a verse como un poco afectada, y eso es lo que no queremos para que un proyecto sea exitoso. Funcionaría tal vez como una especie yo desconozco, por eso de pronto ustedes son los expertos, ¿no? Como una especie de microservicios, ¿no? Que tal vez vos puedas tener un modelo para determinado proceso que está corriendo y a la vez otro para otro proceso que está corriendo, porque tiene una expertise cada uno o algo en lo que es fuerte, o en realidad no es tan así. Sí, a ver, ahí de vuelta, yo creo que la inteligencia artificial nos va a poder ayudar en muchos aspectos, ¿sí? Y se habla mucho también de agentic AI o de agentes. Entonces, esos agentes van a tener un propósito, ¿sí? Que obviamente va a depender de las necesidades de los clientes. Y quizás haya agentes que necesiten hacer cuestiones muy sencillas o dar una respuesta rápida, o hay una infinidad de aplicaciones donde quizás no necesito un modelo tan inteligente ni tan grande para correrlo, porque necesito quizás algo más veloz que algo más procesado. Entonces, quizás para armar, por ejemplo, un chatbot para preguntas frecuentes de algo, no necesito algo muy complejo, pero sí quizás para si tengo que hacer un análisis de datos de grandes volúmenes y eso, ahí sí quizás necesito otro modelo. Pero sí, la idea va a ser que va a haber múltiples modelos corriendo, no necesariamente va a ser, por eso es lo que decía, no es un proyecto de AI que va a ser como un cerebro padre, sino como que va a haber múltiples modelos corriendo para atacar distintas problemáticas que haya que resolver. Exacto, y es verdad también que cada modelo generalmente conoce algo en particular, ¿no? Lo que llamamos la narrow AI. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos con un modelo que está diseñado para conocer, no sé, la información sobre los ciudadanos y le preguntamos sobre cómo se hace una pizza, no lo va a saber. Ahora, ¿de qué manera podemos conectar esos modelos? ¿Sí? Entonces, si nosotros le preguntamos algo a un modelo en particular que no lo sabe, es muy interesante y se está estudiando, incluso ahora Cisco liberó una patente para que se pueda estudiar eso, de cómo se van a conectar los diferentes diferentes agentes, y cómo pueden conectarse y hablar entre ellos para brindarte una respuesta lo más certera posible. La verdad que me encantó la charla, Ale, mil gracias por venir. Facu también, muchas gracias por venir. A vos. Soy Mr. Glitch y nos vemos en la próxima sesión. Un poquito menos charla.